Hola, saludos desde La Vanguardia. Hoy vamos a hablar de un suceso que pasó el pasado domingo, la noche de San Juan, en Girona. Una persona disparó con un Kalashnikov a otras dos personas y las mató. La sorpresa es que cómo puede ser que alguien tenga un Kalashnikov en su casa y luego lo utilice. Y para hablar un poco de este asunto tenemos a Maika Navarro. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, contenta de estar aquí en tu sección. Bueno, nuestra sección. Nuestra sección. Exacto. Bien, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Es normal que alguien pueda tener un Kalashnikov en su casa y que luego lo utilice matando a dos personas? No. No es normal. No es normal. La gente no acostumbra a tener un Kalashnikov en su casa. Kalashnikov, también conocido como es un fusil que utiliza una munición de guerra, una munición grande, de ahí que sea un fusil de una gran, es un arma militar de guerra y por tanto su utilización está concebida, es un arma concebida para escenarios de guerra, para conflictos militares armados. Sí es cierto que en los últimos años diferentes mafias de la criminalidad lo han incorporado como arma de defensa y sobre todo tiene un carácter muy disuasorio, es decir, tú te presentas en una contienda con un fusil de guerra cruzado y entonces, aunque no lo utilices, pues eso disuade. Sí. Claro, no estábamos. Quien utilizó el domingo por la noche este arma de guerra y provocando esas dos ráfagas que además grabaron algunos vecinos, por tanto, mucho antes de que los Mossos localizaran el arma abandonada, porque el individuo cuando huye de la Font de la Pólvora tira en un barranco muy cerca de su casa este fusil, ya por las grabaciones que hicieron algunos vecinos, por el sonido de las dos ráfagas, ya intuyeron y ya determinaron que se trataba de un fusil. Piensa que él llegó a disparar en esas dos ráfagas que duran pocos segundos una treintena de tiros que provocan las dos muertes prácticamente inmediatas de dos adultos, miembros de una misma familia de 44 y 48 años y hiere de gravedad a un menor de 11 años y a una joven de 20 hermanos que todavía están hospitalizados. Ese arma en esa casa hay que vincularla también al crimen organizado. Este individuo, que está todavía a la fuga, tenía innumerables antecedentes policiales, había sido detenido la noche de San Jordi por una operación de la Policía Nacional con otras policías europeas por formar parte de un grupo criminal que vendía estupefacientes a mafias del resto de Europa, y en ese contexto él tenía ese arma para proteger las plantaciones de marihuana que regentaba. Pero volvamos al asunto de cómo llega ese Kalashnikov a Girona, a la casa de este señor. El AK-47, que también se denomina así al Kalashnikov, cada vez está más presente en el sur de Francia. Los clanes marselleses ya lo tienen como un arma cada vez más común, y de hecho los ajustes de cuenta que se están produciendo en el sur de Francia, especialmente en Marsella, cada mes son más con este tipo de arma. Hay un tráfico, una entrada natural y que sigue a día de hoy, que es desde Serbia, porque queda todavía mucho armamento y mucho arsenal que se utilizó en la guerra de los Balcanes y que todavía está entrando. Y después no hay que olvidar que muchas de las plantaciones de marihuana que están activas en Cataluña, la titularidad es de clanes serbios, aunque después la gestión de los mismos la realicen organizaciones criminales de aquí, locales, pero la titularidad de ese cultivo es de serbios. Mafias serbias que están entrando ese armamento y que están cediendo ese armamento para esa plantación. Aunque hay una segunda vía que cada vez está más acreditada, y es que está entrando también este tipo de armamento por el norte de África, por la misma vía que están entrando
tráfico de personas, tráfico de hachís, por la ruta marítima del norte de África está entrando armamento de la infinidad de conflictos bélicos que se está produciendo en estos momentos en el continente africano. O sea que tendríamos dos entradas, por el sur y directamente por el este de procedencia de los Balcanes. ¿Y por qué se tienen que proteger estas plantaciones? ¿Hay robos entre ellas? ¿Hay conflicto entre las bandas que cultivan marihuana? La presencia de armamento en esas plantaciones tiene dos escenarios. Uno, para enfrentarte a la policía, y de hecho Mossos d'Esquadra y Policía Nacional y Guardia Civil alertan de que esas plantaciones cada vez están más vigiladas, protegidas, y que en los últimos tiempos están recibiendo, o sea, ya no tienen una respuesta pasiva de descubren una intervención policial y levantan la mano y que se queden con todo. No. Ahora ya hay un enfrentamiento activo. No solamente están fortificando las plantaciones, hemos visto cable eléctrico, trampas, además de caigan los agentes. Además de la electrificación de los entornos cuando vas a entrar, trampas con munición para hacer daño a una entrada judicial de policía. También para la policía y sobre todo y fundamentalmente para evitar los robos de organizaciones rivales. Es lo que se denominan vuelcos. Cada vez, de hecho, hay grupos delincuenciales que se dedican exclusivamente a ejecutar vuelcos a traficantes. Los Bossius Nois, la fracción más criminal de los Bossius Nois que lideraba Valentín Moreno, se dedicaba fundamentalmente a asaltar a otras bandas rivales para robarle o bien el dinero o bien el material. ¿La policía tiene datos de cuántas armas puede haber de este tipo en nuestro país y que estén circulando o estén en casas de...? Porque naturalmente estas son armas ilegales del todo, ¿no? Es absolutamente imposible en estos momentos censar o dar una idea de cuál es el volumen de armas de fuego que hay en estos momentos circulando ilegalmente por Cataluña. Pero sí que hay un dato que indica que su presencia cada vez es mayor y tienes dos elementos para entender y para que justifican ese crecimiento. Uno, las armas de fuego intervenidas en Cataluña, y los últimos datos oficiales son del 2023, hablan Mossos d'Esquadra de 1.171 armas de fuego, que implica un 28% más que las intervenidas en el 2023. No todas, y un 35 más que en el 2019. Estas son armas ilegales. Ilegales, estamos hablando de armas ilegales. Es verdad que aquí en estas armas de fuego también hay un porcentaje que no está vinculado al crimen organizado o a la delincuencia, sino que también hay aquí la intervención por problemas administrativos de toda esa estamos en un país con una gran tradición de caza y por tanto hay mucha licencia vinculada o bien a la caza o bien al tiro. O sea que eso, aquí hay entonces también en estas incautaciones habría esta parte administrativa que tiene que ver más con permisos que caducan, de no renovación de permisos, etcétera, etcétera, o un mal uso. Pero un porcentaje alto que crece cada vez más está vinculado con la criminalidad. Y el otro dato que también ayuda a entender esa nueva realidad a la que se enfrenta y a la que alertan los investigadores es que cada vez hay más homicidios o tentativas de homicidios vinculadas con armas de fuego en ese contexto de crimen organizado. Y además esto unido a un incremento cada vez mayor de homicidios y heridos de gravedad, tentativas de homicidios vinculadas con las armas blancas. El crecimiento está siendo en paralelo, pero la situación preocupa porque hay muchísima arma de fuego. ¿Dónde se compra? En el mercado negro. En el mercado negro. Es tener los contactos, es saber moverte, pero es muy sencillo. El precio oscila en ya no tanto la calidad o el estado del arma, sino lo que busca el delincuente es que sea un arma que se denomina limpia. Es decir, que intentar que no haya participado en ningún
hecho delictivo anterior, que esté limpia, y sobre todo que los indicadores del registro que tiene que tener cada arma esté limpio, y en el momento de realizar el disparo, cuando la policía científica realiza su trabajo, o bien porque recoge vainas o las vainas o en las propias heridas de las víctimas, etcétera, etcétera, intentar no seguir el rastro que dificultar a la policía científica, al equipo de balística, buscar el origen de ese arma que te pueda indicar la procedencia. ¿Hablabas de precio? Los precios oscilan. Si hablamos del arma de guerra, que es esa AK-47, cada vez hay más, su precio cada vez va bajando. Y es verdad que recientemente hablaban de la posibilidad incluso de adquirir una por 500 euros. Por 500 euros. Tienes que comprar el arma, tienes que comprar la munición y evidentemente tienes que saber utilizarla. Uh-huh. Fíjate, el suceso, la tragedia de Girona provocó esas 2 personas asesinadas. Hace un año en Salou, 2 clanes marselleses, de estos que te hablaba hace un momento, saldaron sus diferencias a las 9 de la noche con el paseo de Salou lleno de gente, también utilizando Kalashnikov. Consiguieron el objetivo, que era matar a los marselleses de la banda rival, pero evidentemente cuando tú disparas una Kalashnikov, quien pueda estar alrededor no lo cuenta. No lo cuenta. Pues Maika, muchas gracias por toda esta información. Te leemos atentamente y te seguimos. Bueno, al final, un poco la idea, yo creo que el mensaje que tiene que tener la gente es que las drogas y todo lo que tiene que ver con la droga es en estos momentos uno de los principales problemas de inseguridad que hay en Cataluña, con todas sus variantes, marihuana, hachís, etcétera, etcétera, etcétera. Y las administraciones, etcétera, y todo el mundo nos ponemos las pilas, o el problema va cada vez a más. Un informe que publicamos nosotros en La Vanguardia el año pasado era un informe de la Guardia Urbana de Barcelona que confirmaba que el 89% de los servicios que hace Guardia Urbana, las patrullas de Guardia Urbana en la ciudad y que entraban por el 112, el 80% estaban vinculados directa o indirectamente con la droga. Y no necesariamente tiene que ver con tráfico, es molestias, es ruidos, es inseguridad, es sensación de inseguridad, pero la droga estaba en el 88% de esas llamadas y de esos servicios. Por tanto, cuidadín. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Adiós.